Buenas noches, espero que estén muy bien, que hayan tenido un buen día. Vamos a iniciar el servicio en el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre bueno, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por una oportunidad más de acercarnos a ti, Señor Jesucristo, Señor, y poder escudriñar tu palabra y tus escrituras, Padre Santo. Bendícenos en esta noche, permítenos tener un culto glorioso, Señor Jesucristo, permítenos gozarnos en la palabra, Señor Jesús, y abre nuestro entendimiento, Señor Jesús, abre el ojo de nuestro entendimiento, Padre bueno, y permítenos, Señor, y ayúdanos a tener la mejor actitud para recibir de tu palabra en esta noche. Lo pedimos, Señor, con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 103. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por tu amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador, y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Dios de nuestro amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Al mediodía el sol le canta las alabanzas a Cristo el Salvador, y por las noches la luna canta las alabanzas al Dios de nuestro amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Y por la aurora la tierra canta las alabanzas al gran Consolador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas al Dios de nuestro amor? Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias por su amor. Amén. Vamos así a entonar el himno 220. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Tengo que temerás, Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Venga Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y
agrada que se hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir en esta noche su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible. Solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible. Muy buenas noches para todos. Los saludo desde Éfeso en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bendecidos. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Señor Jesucristo, te damos las gracias por el don inestimable de la vida, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu verdad en nuestras vidas. Venimos una vez más al trono de tu gracia, Señor, pidiéndote tu ayuda, tu dirección, tu iluminación, Señor, declarando una total dependencia de ti en todas las cosas. Te glorificamos y te adoramos, Padre bueno. Ayúdanos en esta hora. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, permite que tu palabra fluya, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muy bien, queridos, vamos a continuar con el tema de Hechos, capítulo 26. Creo que llegamos hasta el verso 17. ¿Sí? Entonces voy a pedirle a José que lea desde el 18 hasta el 24, hasta el 23. Desde el 18 hasta el 23. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder,
que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vemos que Pablo había hablado de que el propio Jesús le había comisionado para predicar el evangelio a los gentiles y que fuera testigo de lo que había visto y de lo que aún había de ver. Estoy empatando con ayer. Y eso tenía un propósito, ¿no? La comisión de predicar a los gentiles aparece aquí en el verso 18, pues muy detallada. Era para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Quiero que miren ese detalle tan profundo. Convertirse de las tinieblas a la luz. Siguiendo la línea de lo que hemos aprendido en la vida, a través de la palabra, del mensaje, de diferentes enseñanzas, nuestras acciones nos definen, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener muy claro a qué pertenecemos. Si pertenecemos a las tinieblas o pertenecemos a la luz, ¿sí? Eso es supremamente importante, supremamente definitivo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Porque fíjate que dice que Pablo fue enviado para que reciban, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Es un cambio, ¿no? Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que comparemos un poco. Vamos a leer 1 de Pedro 2, verso 9. 1 de Pedro 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ajá, fíjate que Pedro nos define como 4 cosas, repítelo: linaje escogido, nación santa, Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. 4 cosas, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciemos. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cuáles son esas virtudes? Pues esas virtudes son las que están en 2 de Pedro 1:1 al 9, ¿no? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor ágape. Esas son las virtudes que debemos anunciar. Digamos que si ustedes observan, cuando ustedes miran la estatura de un hombre perfecto, y pueden mandar una foto allí para que la gente que está escuchando y no está compenetrada, miren, esa estatura del hombre perfecto viene de colores, como un arco iris, porque representa, escuche bien, representa la vestidura, el manto que Jacob le regaló a José. Y es el manto con que el Padre Eterno vistió a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesucristo está vestido con el arco iris, ¿sí? El arco iris sobre su cabeza, y el arco iris es su vestidura, es su manto. Y eso es lo que representa las virtudes para entrar a la luz admirable. Ustedes saben que el arco iris es luz. Y el arco iris se forma cuando se junta el sol y la lluvia, ¿sí? Sol y lluvia, y el sol representa a Cristo, la lluvia representa al Espíritu Santo, la lluvia tardía. Cuando eso se junta forma el arco iris, ¿sí? Que es la vestidura de Dios. Entonces, vuelve a leer ese verso en Pedro, porque quiero que comprendan esto con mucha profundidad. ¿Lo estamos comprendiendo? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que somos un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero que tú te pongas la mano en el corazón en esta noche. Ponte la mano en el corazón. ¿Sí? Y date cuenta que tú perteneces a la luz, no a las tinieblas. ¿Algún día estuviste sirviéndole a Satanás en las tinieblas? Pero ahora perteneces a su luz admirable. Esa escritura es contundente, ¿no? Y fíjate cómo la habla allí Pedro y aquí Pablo, para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. Es una conversión, ¿no? No solo es un arrepentimiento, ¿no? Porque acá hay algo muy hermoso para explicar, y es que cuando Dios les abra los ojos mediante la predicación de Pablo, verán la luz y entenderán la verdad. Abandonarán las tinieblas del pecado y seguirán la santidad, sin la que nadie verá a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Sin la santidad nadie verá a Dios. Y así la gente podrá salir de la potestad de Satanás a Dios. Salir de la potestad de Satanás a Dios. Qué importante esto, hermano, de la esclavitud, de un amo perverso, a la libertad que comporta servir al Dios que es amor. ¿Sí? Entonces quiero que tengamos claro, todos, que el objetivo del Evangelio es rectificar los errores de quienes están en tinieblas y sacar a la luz a quienes están encarcelados por el diablo, hermano. Esto es muy importante. Supremamente importante. Bueno, continuando, vemos también, explicando allí Pablo, ¿sí? Para que reciban perdón de pecados, ¿sí? Y su parte en la herencia de los santificados por la fe que se pone en mí. Lee el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. Pero el 18 de nuevo. El 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso, por la fe que es en Jesucristo, ¿sí? Para que reciban, ¿qué? Perdón de pecados, y herencia de los santificados. Quiero que piensen en esto, hermano. Tienes herencia, tienes derecho legítimo en Cristo a las cosas, o sea, perteneces a la luz, y eso es supremamente importante entenderla, ¿no? Esto es una gran dicha, la conversión al Evangelio, porque no solo es una iluminación y una libertad, sino que es una inmensa felicidad, hermanos. ¿Mm? Somos aceptados por Dios por medio del perdón de los pecados, y somos llamados a ser adoptados hijos de Dios. Ojo. Y esto es supremamente importante. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a leer un momento Romanos 8, del 15 al 17. Vamos a leer un momento Romanos 8, del 15 al 17. Mire, y esto es supremamente importante, esto que estamos hablando acá. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Oh Señor. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, hermanos, esto es tremendo. No vamos a recibir el espíritu de cobardía, sino el espíritu de adopción. Quiero que lo pienses. Y Pablo lo está tocando aquí de una manera tácita, directa. Sí, entonces es muy importante poder ver esto con profundidad, ¿no? Vamos también
y mire, aquí hay algo que es muy tremendo. La garantía de esto es que después seremos glorificados. Pero si usted observa cuando Pablo habla de ser glorificados, lo pone en pasado. Quiere decir que esto ya es nuestro. Así como ahora somos santificados, porque vamos a leer Romanos 8, 29 al 30, y esto es profundísimo, profundísimo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué tremendo, hermano. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Yo he explicado eso en cultos enteros, esos 5 pasos allí. ¿Sí? Fíjate. Y todo está en pasado. Entonces, hermano, es bastante importante, ¿no? Es bastante clave que nosotros sepamos lo que es nuestro, ¿sí? Lo que nos pertenece, ¿sí? Satanás trata de hacer lograr que olvidemos lo que es nuestro, pero Dios nos está recordando a través de la palabra lo que es nuestro todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo tenemos que echar todo peso en Jesucristo y descansando en Jesucristo. Bueno, muy bien. Luego vemos aquí que Pablo expone la forma en que había desempeñado su misión con la ayuda y con la dirección de Dios, ¿no? Entonces, vamos a leer el verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Muy bien. Dios le había puesto en el corazón la obediencia al llamamiento de Cristo, hermano. Eso significa, no fui rebelde a la visión celestial. Mire, voy a decir aquí una cosa importantísima. Si Pablo hubiese consultado con carne y sangre, y si hubiese dejado llevar de sus intereses personales, como de irse a Nínive, se fue a Tarsis, pues realmente Pablo se habría ido a cualquier parte antes de cumplir con el difícil y peligroso cometido que el Señor le había encargado. Pero Pablo aceptó la comisión y se puso a desempeñarla sin dilación alguna, hermano, sin dilatar, sin aplazar. Fue de una lo que empezó a hacer. Leamos el verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjate, él comenzó con la tarea de una, ¿no? Su predicación, como vemos, como la de Juan el Bautista y la del mismo Jesucristo a los judíos, era a que se arrepintiesen. Ojo con esa palabra, a que se arrepintiesen, hermanos. Pues sin arrepentimiento y cambio de mentalidad acerca del pecado, de la salvación y de la santidad de Dios, pues no cabe perdón de pecados. ¿Sí? Dios no lo va a dejar avanzar a usted a medias o con cosas mal hechas, encubiertas, una cosa ya, que de alguna manera eso lo alcanza, hermano. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, que se arrepintiesen. Ahora, no solo que se arrepintiesen, también que se convirtiesen a Dios. Ojo, de nada serviría dejar el pecado si eso realmente no entrañara el volverse a Dios. Vamos a mirar un momento, primera de Tesalonicenses 1:9. ¿1:9? Sí. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es cómo os convertisteis de los ídolos a Dios.
a servir al Dios vivo y verdadero, hermano. O sea, tenemos que tener claro que la antipatía hacia el pecado surge con brío, pues cuando se ve la gloria de Dios, hermano. Nosotros tenemos que estar muy claros con eso. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías 6:5? Donde Isaías tiene la gran visión de los querubines y se estremece el templo, ¿sí? Entonces de ahí es donde surge el concepto de haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, un arrepentimiento genuino genera unas obras dignas. No basta con decir, oh, sí, me he equivocado. No, mucha gente logra ver que se ha equivocado. Poca es capaz de darle una dirección distinta a eso y tener un verdadero arrepentimiento, una verdadera contrición, un verdadero dolor y direccionar la vida de otra manera. Porque la Biblia es clara que nosotros tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento. Vamos a leer un momento Mateo 3:8. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso. Frutos dignos de arrepentimiento o obras dignas de arrepentimiento en otras versiones. Entonces, ojo, no basta con hablar palabras de arrepentimiento, sino que es absolutamente necesario vivir obras de arrepentimiento, de arrepentido. Sí, ojo. Ahora, ¿realmente qué falta se podría hallar en tal predicación como esta de Pablo? Pues ninguna. Pero Pablo pues, está exponiendo las cosas de por lo que lo estaban acusando. Así que, hermanos, nosotros acá tenemos que ser muy claros. Pablo está haciendo una defensa perfecta de sí mismo. Entonces Pablo en el verso 21 dice algo como, por causa de esto. Lee el verso 21, por favor. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Qué tremendo. Sin embargo, por causa de esto, por lo que los judíos después de prenderle en el templo intentaron matarle. Qué pasados, ¿no? Yo quiero que ustedes puedan ver si eso era un crimen digno de muerte o aún de prisión. Para nada. Pablo no estaba cometiendo crimen. Además, vendido en el templo. Ojo. No por estar profanándolo realmente, ¿sí? Sino por estar allí rindiendo el debido culto a Jesucristo, a Dios. Como si el arresto fuese mejor obra por llevarlo a cabo en mejor lugar. Absurdo. O sea, lo que estaban haciendo los judíos es impensable, ¿sí? Creían que el arresto era bueno porque lo cogieron en el propio templo. No, ellos estaban profanando el templo al hacer eso, hermanos preciosos. ¿Sí? Bueno. Sin embargo, de todo, Pablo había salido con bien, con la ayuda de Dios. Miremos el verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mire, a mí me gusta mucho este versículo. Fíjense ustedes que Pablo en ningún momento menciona ninguna otra ayuda sino la de Dios, ¿sí? ¿Y para qué iba a mencionar otra ayuda si con la ayuda de Dios toda otra ayuda es innecesaria? Y sin la ayuda de Dios toda otra ayuda es insuficiente. Miren este detalle. Pablo no confiaba en sí mismo, sino que al haber obtenido de Dios el llamamiento, sabía que también recibiría de Dios el auxilio. Y aquí es donde un hombre tiene que saber dónde está parado. Mire, yo recuerdo cuando fundamos la iglesia. Esto comenzó tremendísimo y muy rápidamente. Se desarrollaron cosas, pero el diablo vino y golpeó. Me quedé solo por un tiempo. Y fui cuestionado mucho tiempo acerca del llamamiento. Me acuerdo que quedé solo con los niños también. Fueron cosas muy difíciles en ese tiempo. Y solo me tuve que acoger a Dios, ¿sí? Había sido sacado del trabajo. Todas las cosas se vinieron en contra. Yo pude fácil haber tomado otro camino y decir, ¿para qué tengo estos problemas? Pero lo que hice, fue empezar a arrodillarme más tiempo. Me acuerdo que mis niños estaban muy chiquitos y nos arrodillábamos muchas horas. Ellos se quedaban arrodillados dormidos
Y yo seguía y seguía y seguía, porque yo sabía que había un llamamiento. Yo sabía que había sido ordenado por Dios para ganar almas. Yo sabía que había un futuro, y ustedes eran el futuro de eso que en ese tiempo yo visualizaba. Fue un tiempo muy duro, muy oscuro, muy difícil, el año 2002, después de que la iglesia entró en crisis, de que tantas cosas pasaron, año 2003 también. Y si no hubiera estado seguro del auxilio de Jesucristo, pues no estaríamos aquí en esta noche hablando nosotros. Pero fue su auxilio, fue su fuerza, fue su poder, fue su gracia, fue su amor. Y hoy yo le doy gracias a Dios por todos los caminos por los que me ha permitido transitar, porque realmente eso es lo que me ha ayudado a crecer y a estar muy, muy sereno, muy tranquilo. Hoy ustedes que me conocen saben que frente a ningún problema yo me espanto, frente a ningún problema yo lo superdimensiono ni nada de eso. No, sencillamente hoy entiendo por qué la Biblia comienza diciendo que el amor es sufrido y por qué tenemos que tener una medida de sufrimiento. Entonces el Señor ha sido maravilloso, que nos ha permitido transitar tantas cosas difíciles, tantas cosas fuertes, pero siempre podemos declarar que hemos tenido la ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Muy bien. Otro aspecto que quiero resaltar acá, con este asuntico de Pablo, es que, vamos a leer un momento el versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Exacto. Su predicación no tenía límites, hermano, en cuanto a los oyentes, pues daba testimonio, como nos dice ahí, a pequeños y a grandes, ¿sí? Pues los ricos y elevados necesitaban de la salvación lo mismo que los pobres, ¿sí? Que los bajos, que los insignificantes. Pues Dios, hemos aprendido en la Biblia, no tiene acepción de personas. Y todas las personas necesitan la aceptación y la aprobación de Dios, ¿sí? Ojo, esto es bien profundo, ¿no? Ahora, por otra parte, su predicación tenía límites en cuanto a que no predicaba cosas nuevas, ni lo mejor que a él le parecía. O sea, él no estaba inventando nada, ¿sí? Pues él no decía nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, la ley, dijeron que habían de suceder, ¿sí? Lee el verso 23. ¿Qué cosas eran estas que habían de suceder? Vamos a mirar. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Muy bien, hermanos, esto es claro, a mí me fascina la diafanidad, la claridad, la perfección de la predicación de Dios en Pablo. Era absolutamente impoluta, o sea, cristalina, perfecta, ¿sí? Realmente maravillosa, ¿sí? Que el Cristo, es decir, el Mesías, había de padecer, ¿sí? De sufrir. Usted puede comparar eso con Lucas 24:26. Vamos a mirarlo. Lucas 24:26. Lucas 24, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, mire, realmente la cruz de Cristo era escándalo para los judíos, pero Pablo declara que estaba de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Ven qué bonito, Pablo era, y mire, yo le voy a decir una cosa, hijos, porque yo presiento muchas cosas que pueden pasar ahorita al fin del mundo, pero nunca permitan que en medio de ustedes se levanten personas que hablen bonito, pero no prediquen la palabra. Necesitamos exactitud con la palabra,
con el mensaje, total rigor, total exactitud. Ustedes son un pueblo selecto, un pueblo formado, ¿sí? Entonces, también me gusta que Pablo dice que había de ser el primero en resucitar de los muertos, como primicias de los que durmieron, ¿no? Amén. Esto es importantísimo, hermanos preciosos. Vamos a leer 1 Corintios 15, 20. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Otro aspecto acá es que iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primero a los judíos, después a los gentiles, pues era la luz que al venir al mundo había de iluminar a todos los hombres, ¿no? Estamos hablando de Cristo y lo que Pablo había dicho aquí de Cristo, ¿sí? Vamos a mirar un momento, por ejemplo, Lucas 2:32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ok, hermano, importantísimo esto, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo había recibido la misión de abrir los ojos a los gentiles, como leímos en el verso 18, a fin de que salieran de las tinieblas a la luz. Y todo ello había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Todo esto había sido predicho por los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces la misión de Pablo, ¿sí?, era abrir los ojos a los gentiles. Ojo, hoy es nuestra misma misión, hermano, ¿sí? Cuando las personas se sientan juiciosas, se dan el permiso de escuchar si lo que estamos predicando es la palabra o no, el mensaje o no, abren los ojos y salen de las tinieblas y entran a la luz. La luz es la palabra, mire, pero hay un riesgo. Yo le voy a decir algo acá que yo pensaba esta tarde y decía, wow, Beca, la palabra que predicamos pone a la gente contra la pared, hermano, porque es que, mire, esto que le voy a decir es muy delicado, porque una vez que usted escucha la verdad, hay dos opciones: usted tiene que aceptarla o usted tiene que negarla, pero no hay términos medios con la verdad. Hay personas que ponen en riesgo su alma. Por ejemplo, se les envía una prédica, la oyen y dicen, uy, maravillosa, gloriosa, pero siguen asociados mal, siguen haciendo las cosas mal, siguen juntándose y haciendo malas alianzas, todo este tipo de cosas, pues están en doble peligro. Usted dirá, pero hermano, está siendo extremista al decir que una vez que usted escucha la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No lo estoy diciendo, mire, yo esto lo saqué del profeta. Mire, en el mensaje ¿Qué haré de Jesús? Llamado el Cristo, predicado el 24 de noviembre de 1963, ¿sí? En el verso 174, mire lo que dice el profeta. Escuche, se lo voy a leer. Ahora, él dijo, bien, entonces si eso es así, yo simplemente me lavaré mis manos de él. Está hablando de Pilatos. Él no podía hacerlo, escuche, ni tampoco puede usted. Una vez, escuche, que usted escucha la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No hay otra manera. Sí, señor, usted tiene que hacerlo. Escuche cómo termina. Advertencias del Señor. Ay, ay, ay. No va a detener ahí y volverle a leer eso. Una vez que usted escucha la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No hay otra manera. Sí, señor. Usted tiene que hacerlo. Advertencias del Señor. ¿Cómo les parece? Fuertísimo. Este es un extracto que nos coloca contra la pared, hermano. O sea, no hay forma de escapar de esto, ¿sí?
Posible, muchas personas vienen con una manera de pensar, de ser, pero Cristo aquí frente a esto dice, wow, venga, no. Usted no puede lavarse la sangre de Jesús. Si está en sus manos, dice el profeta que tiene que tenerla en su corazón para ser salvo, pero usted no puede lavársela en las manos, como hizo Pilato. Sabemos que Pilato se perdió, que Pilato se suicidó, ¿sí? Después estando en Lucerna, Suiza. Yo este año iba para allá, Dios no me dejó ir. Iba a estar allá en Lucerna, Suiza, en la fuente donde Pilato se suicidó. Y bueno, por algo el Señor no me ha dejado ir. No sé si ya lo deje o no, pero la cosa es que, ojo, la verdad se acepta o se rechaza. No hay términos medios con la verdad. Sépanlo, porque es que las personas tienen la presión de la denominación, ¿sí? Mire, y la gente está muy apegada a eso, a su manada, a su denominación, a su bandada. Y esto no es así, esto no es de esta manera, esto es individual. Mire lo que dice el verso 181 del mismo mensaje. Usted dice, bueno, yo lo haría. Yo le aceptaría si mi denominación lo aceptara. Y el profeta dice, su denominación está en el concilio de iglesias, condenada. ¿Cómo van a recibirlo? El tiro le sale directamente a usted. No es lo que diga su denominación, es lo que usted dice. Ellos lo han rechazado. Ahora, ¿qué va a hacer usted al respecto? Esa es la siguiente cosa, ¿ven? Eso no lo quita a él de sus manos. Por favor, hermano. Muy, muy fuerte. Eso no lo quita a él de sus manos. Entonces yo quiero que usted piense esto, lo piense con profundidad y se dé cuenta, hermano, que estamos frente a una situación tremendísima con esto. Tremendísima. ¿Sí? Ahora, vamos a leer del verso 24 al 32, vamos a tratar de avanzar, pero esto está tremendo acá, ¿no? Tremendo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, mire, esto es tremendo. Tenemos razón aquí para pensar que Pablo tenía mucho más que decir. ¿Sí? Había llegado al núcleo de su mensaje, ¿no? Donde podía haberse detenido mucho y con gran provecho. Pero fue precisamente en este momento cuando Festo lo interrumpió tildándolo de loco, de lunático. ¿Sí? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te están llevando a la locura. Ajá. Ojo, la erudición bíblica, un erudito es un sabio. La erudición bíblica que mostraba Pablo, ¿sí? Ojo, se le antojaba a Festo una locura, ¿sí? Porque Pablo realmente tenía una manera rabínica, de maestro,
de argumentar, ¿sí? Mientras que Agripa lo está entendiendo mejor y se calla, ¿sí? Con esto el gobernador insinuaba que Pablo no era del todo responsable, por lo que no debía ser condenado, pero ni tampoco creído. La interrupción de Festo no es fruto de la ira, sino del menosprecio. O sea, Festo comete un error gravísimo. Mire, para entender esto, porque Pablo era un maestro totalmente impresionante, un erudito de las Escrituras, un doctor en la palabra. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:15. Sí, 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, lo que nos hace sabios y eruditos es las sagradas escrituras, ¿sí? No otras cosas. Entonces, veamos que Festo está tildando de loco a San Pablo, y Pablo responde con toda serenidad y respeto, y muestra ya con eso pues su cordura, ¿no? Veamos el verso 25. Se parece a algunos que hoy, mire, yo conozco a ministros que no pueden dialogar con otro porque empiezan a gritar y a gritarle al otro serpiente, hipócrita, serpiente la grama, de todo, pero no dicen nada, ¿sí? Cuando usted se destiempla de una conversación de esta, muestra que usted no tiene nada. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y muy tranquilo. Mire, Festo le está llamando loco y Pablo le va a contestar con respeto. Observemos. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ay, Dios mío, ese es saber dónde está parado. Pablito sabía dónde estaba parado, ¿eh? Aplomado, con un tono correcto, con serenidad, con respeto. Hey, no estoy loco, excelentísimo Festo. Mire, a cambio de la mala palabra de él, él lo está tratando decente. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que estoy hablando palabras de verdad y de sensatez, de cordura, ¿sí? Bueno, así Pablo nos enseña a no devolver menosprecio por menosprecio, ni insulto por insulto, y apela al rey Agripa en confirmación de lo que dice, ya que además son cosas absolutamente notorias las que proclaman. Leamos el verso 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Y el 27. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Wow, tremendo, hermano. Mire, Pablo no se contenta con apelar a Agripa, sino que le compromete a responder. ¿Crees, Agripa, a los profetas? Y una vez le contesta, yo sé que crees. Bueno, todos sabían que Agripa llevaba sangre judía, ¿sí? Profesaba la religión judía y por tanto conocía los escritos de los profetas y les daba crédito. Ojo, independientemente de que los viviera o no, porque recuerden que era un bandido que se acostaba con su hermanita, ¿sí? Pero, ¿sí? Él les daba crédito. En ese sentido va la pregunta de Pablo y la afirmación de que Agripa creía, es decir, daba crédito a los profetas. Ojo, obviamente es claro que Pablo no tiene al rey Agripa por un creyente de corazón, ¿no? Pablo era un profeta y sabía que Agripa pues, era un bandido, pero de profesión, ¿sí? Creía a los profetas porque era un judío de sangre. ¿No? Bueno, ojo, ¿no? Podemos ver, ¿sí? Que todos los ojos deben estar puestos ahora en el rey Agripa, que presidía la sesión, ¿no? O sea, Pablo le soltó la papa caliente, hermano, así hirviendo en las manos, se la echó así, ¡bum! Esto es interesantísimo, ¿no? La respuesta de Agripa aquí merece especial atención. Vamos a leer el verso 38. 28. El verso, sí, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo:
Por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, mire, en el griego, literalmente, lo que dice es: en poco tiempo me persuades a hacerme cristiano, ¿sí? Digamos, eso equivalente en buen castellano, ¿sí? Es, con tan poca cosa, quieres persuadirme que me haga cristiano, ¿sí? Ojo, eso cuadra con ese contexto y con las circunstancias en que se hallaba Agripa. Pues Agripa realmente fue puesto en estrechura, ¿sí? Y el rey se sale por la tangente. Eso es una salida por la tangente, ¿no? Recuerden, o sea, es que ustedes y yo sabemos, porque yo les conté, que era un bandido. O sea, Agripa era un bandido. Le estaba haciendo la vuelta a la hermana, ¿sí? Y entonces, hablando estas cosas tan sagradas que escucha de Pablo, y Pablo dice: crees a los profetas, o sea, lo está culminando, ¿no? Esto es bárbaro, esto es fuerte. Entonces Agripa con esa salidita, digamos, lo que hizo fue salirse por la tangente, ¿sí? No quiere admitir delante de aquel auditorio su fe en los profetas del Antiguo Testamento, pero por otra parte no puede dar a Pablo una negativa rotunda, ¿sí? O sea, una respuesta de camaleón, ¿sí? Propia de Agripa. O sea, no, Agripa sí, bueno, qué man tan teso. Dios, realmente fuerte la cosa. Bueno, viene pues a decirle a Pablo que su argumentación no ha sido lo suficientemente eficaz para pasarse del judaísmo al cristianismo, ¿no? En el fondo está su perversa condición espiritual que le impedía dar cabida cordial a la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto le llegaron las razones de Pablo? Pues no lo sabemos, pero no se nos dice que le hiciera temblar como a Félix, ¿no? De todas maneras, acá esto es muy, muy interesante, porque la respuesta de Pablo, sigue leyendo ahí, José, por poco. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Bueno, realmente la réplica de Pablo es digna de él, ¿no? De su apostolado. Quisiera Dios que tanto en poco como en mucho, ¿sí? No solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Realmente la respuesta de Pablo es emocionante, ¿no? Y revela su grandeza de corazón, ¿sí? Responde muy en serio y desea que todo el mundo sea cristiano, porque en ser cristiano está la felicidad. Es mi mismo deseo en esta noche. Deseo que todo el mundo sea cristiano. Y lo grito y lo proclamo. En ser cristiano está la felicidad. Bueno, también pone la limitación que él tiene ahí, ¿no? Está en cadenas, ¿no? Y esas cadenas las está llevando por la fe, ¿sí? Entonces, qué bueno. Pablo anhelaba en su corazón que todos los que estaban ahí se hicieran verdaderos cristianos, porque en Cristo hay suficiente gracia para todos, no importa cuántos sean, ¿sí? Ojo, entonces es hermoso. Pablo le está deseando a ellos todo lo que se desea a sí mismo, ¿no? Y mejor que a sí mismo en cuanto a su condición exterior, porque él en su condición exterior estaba en cadenas. O sea, que él desea que todos fuesen unos cristianos consolados como él era, pero no cristianos perseguidos como él estaba. Esto es muy tierno, realmente es una expresión de la ternura de Jesucristo en San Pablo, ¿no? Realmente nada se puede decir más tierno ni con mejor gracia que esto. Esto que hace acá es extremadamente tierno. Yo quiero que todos ustedes sean como yo en cuanto a que son cristianos, pero no quiero que estén en cadenas como yo. Qué tipazo era San Pablo, realmente hermoso, hermoso, hermoso. Gloria a Dios por hombres como San Pablo, llenos del amor
el poder de la ternura, de la caridad de Jesucristo. Vamos a leer del verso 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bueno, la cosa tremenda, hermano. Ya casi para despedir este capítulo 26 y entrar en la recta final de los hechos, que es 27 y 28, ¿no? Pues tras estas palabras de Pablo, ¿sí? Todos están de acuerdo en que es inocente, ¿no? La sesión se levanta con alguna rapidez, ¿no? Pues algunos de los presentes y especialmente el rey, ¿sí? Comenzarían a sentir las punzadas de la conciencia, y el mejor modo de disimular el impacto del sermón era dar por concluida la audiencia. Pararon eso en seco, hermano. Qué tremendo, ¿no? Si ustedes observan, pararon eso en seco. Es tremendo ver cómo los mecanismos de defensa de la psicología humana actuaban con toda energía para suprimir la eficiencia del tremendo mensaje de Pablo y compensaban la negativa a rendirse con la generosa disposición a dar por inocente al preso. Ay, tremendo, esos son trucos del subconsciente, hermano. ¿Ah? Si Pablo llegó a escuchar los comentarios de los versículos 31 y 32, no cabe duda de que se llenaría de profunda tristeza al ver que su inocencia se reconocía al precio del endurecimiento de los oyentes. Esto es fuerte, tremendo, hermano. Y ahora, pensaríamos, no sé si Pablo se arrepentiría de haber apelado a César, ¿ah? Pero no creo, porque Pablo tenía claro que tenía que ir a Roma. ¿Sí? Todo resulta para nuestro beneficio. Dios quería a Pablo en Roma y bueno, ya nos estamos enfilando, ya en el capítulo 27 comienza el relato apasionante del viaje de Pablo a Roma, ¿sí? Entonces, bueno, hermano, todo esto muy tremendo, ¿no? Muy fuerte. Realmente la forma final en que Pablo dice: quisiera que todos fueran cristianos, excepto en estas cadenas, a mí me conmueve realmente. Pablo realmente, alabado sea Jesucristo, era Cristo mismo allí en Pablo, ¿no? Era un hombre muy equilibrado. Y bueno, esto los dejó fríos. Tuvieron que decir: es inocente, pero bueno, como apeló a César, toca mandarlo a Roma. Pero es que Dios quería eso, ¿no? Dios tenía eso como propósito. Estaban los planes de Dios. Y recuerden que es ese mismo Pablo que en Romanos, justamente en Romanos 8, 28, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, los que somos llamados conforme a su propósito. Así que, hermanos, de esta manera tan tremenda, tan dramática, hemos terminado el capítulo 26 del libro de Hechos. Se aproxima el final de todas las cosas y Dios nos ha dejado recorrer su trono, recorrer los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, enamorarnos de la palabra, ver cómo los grandes héroes de la fe, como Santiago, como Esteban, como Pedro, como Pablo, como Juan, como Cornelio, tantos que hemos visto, como Silas, como un Bernabé, se han parado por esta palabra. Y cómo ahora nos corresponde a nosotros, cómo ahora tenemos la responsabilidad en nuestros hombros de preservar, de continuar, de levantar esa antorcha inmortal, esa antorcha divina que estos tremendos hombres de Dios levantaron. ¡Cuán tremendo! Esto debería hacernos caer sobre nuestras rodillas y lágrimas calientes salidas del corazón ser derramadas delante del Dios de la Biblia, del Dios
de Abraham, de Isaac, de Israel. Cuando pienso que el Dios de los profetas es nuestro Padre, nuestro Dios, y que todos esos santos profetas y apóstoles y esos campeones y campeonas de la fe, como Esther, Débora, María, tantos, están esperando en nosotros, hermano. Entonces siento la responsabilidad del reino en mi corazón y sobre mis hombros. A veces nos cansamos, somos humanos, pasan muchas situaciones, hay agobio, hay presiones, pero la batalla está rugiendo y hay un cielo a donde ir, hermanos, hay un cielo a donde ir y un infierno que evitar. Dios nos está demandando que nos paremos por esta palabra con todo lo que somos, porque esta es la palabra de vida. Dios nos está demandando salir totalmente del sistema de la ramera. Y lo que la hace ramera, dice el profeta, es su doctrina equivocada, inventando cosas que no hay, quitándole y poniéndole a la palabra. Eso es clarísimo. Miren, yo quiero terminar leyendo un extracto muy fuerte, muy contundente, muy fuerte. En el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Predicado el 27 de septiembre de 1958, el profeta de Dios, en el verso 193 y 194, pero dice, y aquí, ¿qué es? Ella era madre de rameras. ¿Qué la hizo a ella una ramera? Buena pregunta. ¿Qué la hizo a ella una ramera? ¿Qué la hizo una prostituta? Y mire lo que dice, su doctrina. ¿Qué las hicieron a ellas rameras? Su doctrina. Verso 109, por eso es que no toleramos con sus denominaciones y sus dogmas. No toleramos, dice, con sus denominaciones y sus dogmas. Nos mantenemos limpios con esta Biblia. No sé hasta dónde la están viviendo, pero de todos modos se les ha sido enseñado. Correcto. Eso depende de ustedes. Yo no puedo hacer que la vivan, solo puedo decirles lo que es la verdad. Y por eso es que no somos una denominación. No quisiera corromperos para entrar a tales cosas y tener que sujetarnos a alguna clase de dogma. Mejor quisiera tomar el camino con la minoría despreciada del Señor. Prefiero mantenerme puro y limpio ante la palabra de Dios y pararme allá y decir, sobre mí no está la sangre de ninguno. Por eso es que nos quedamos aquí, y ahora lo voy a decir yo, en el tabernáculo del Dios viviente. Por eso es que no somos de las asambleas. Por eso es que no somos de los unitarios. Por eso es que no somos de solo Jesús. Por eso es que no somos metodistas. Por eso es que no somos bautistas. Simplemente un pequeño tabernáculo aquí. No tenemos nada de denominación. Somos libres en Cristo. Por eso es que nos mantenemos como estamos. Y Dios nos ha bendecido. Dios siendo nuestro socorro. Oh, aleluya, aleluya, hermano, conmovedor. Yo le voy a tener que responder a Dios por lo que he predicado día y noche, cada vez tras vez. Vamos a tener que responder al Altísimo y me siento tranquilo porque yo sé que me he quedado con la palabra del séptimo ángel, que me he quedado con la palabra del primer ángel Pablo, que me he quedado con la palabra de Pedro, que me he quedado con la palabra de los profetas. Que el Dios Todopoderoso, el Rey de Israel, los siga bendiciendo. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor, Rey de Gloria, queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Padre, no sabemos cuándo será la última vez. Padre, no sabemos cuándo sea la Biblia abierta por última vez. Te doy muchas gracias, porque nos has dejado recorrer el trono de Dios, que es el libro de los hechos del Espíritu Santo, y nos has dejado recorrer 26 capítulos. Yo no sé cuántas prédicas llevemos, creo que como unas 60 a 70, pero creo que lo hemos hecho responsablemente con el alma,
con el corazón, con verdad, en espíritu y en santidad y pureza, Señor. Padre, estoy muy contento que muchas personas a raíz de esto han salido de la oscuridad. Posible otras, Señor, les pase como Pilatos. Escuchen la verdad y vuelvan a su vómito, Señor. Padre, solo tú lo sabes, solo tú eres Dios, solo tú determinas el destino. Nos corresponde decir tu palabra como está allí. Tu palabra, tu mensaje, tu Biblia, Señor. Oh Dios, te doy gracias porque mucha gente ha sido sacudida, liberada, arrepentida de sus faltas, de sus encubrimientos, de sus errores, porque la verdad definitivamente nos hace libres. Te adoramos, Señor. Tú sabes cuánto amo a cada uno de mis hermanos. Tú sabes cuánto he pensado, tanto compañerismo, tanto tiempo que nos dejaste vivir juntos y cómo extrañamos tantas cosas. Y Señor, solo tú sabes si vuelvan esos tiempos o si definitivamente la recta final está totalmente encima. Dios, te damos gracias por lo que nos has permitido vivir. Te damos gracias por el amor. Te damos gracias porque nos has protegido en medio de la dificultad. Estamos más que saciados, más que bendecidos en ti, Señor. Padre, cuando he mirado las noticias de estos días, han venido muchas lágrimas a mis ojos, Señor. Cómo México tuvo que volver a cerrar su economía, Dios. Cómo están muriendo tantas personas. Cómo en Estados Unidos las cosas están tan tremendas y en cada rincón de la tierra, como Colombia, Dios, por ese acto de irresponsabilidad tan grande, Dios. Cuando yo hoy miraba las noticias en La Guajira, Señor, que está en alerta naranja, un departamento pobre, Señor, un departamento que sin agua, sin tantas posibilidades, Dios, y todo esto siendo golpeado por causa del pecado. Oh Dios, y cómo la gente muestra su inmadurez y su querer permanecer en el pecado, comprando televisores gigantes y cosas para estar distraídos mientras la muerte se pasea por sus vidas. Oh, Señor, Señor, desde lo profundo de mi corazón te estoy pidiendo perdón por las maldades, abominaciones que se cometen en mi iglesia, Señor, y en mi país y en el mundo entero, Dios Todopoderoso. Ayúdanos en esta hora, Señor. Visítanos y saca a quien tiene que ser sacado de la denominación, de la organización, del nicolaísmo, alaimismo, jezabelismo, Señor. Muerte, corrupción, Señor. Oh Dios, oh Dios. La verdad ha sido manoseada, la verdad ha sido pisoteada, Señor, pero nosotros nos estamos parando, clavando bandera de la cruz por tu verdad. No importa que nos cueste la vida, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor. Escucha mi clamor, Padre Santo. Quita la indiferencia, la mediocridad de tu pueblo y permítenos entrar en la dinámica, en una rellenura del Espíritu y que el poderoso de Israel descienda y queme toda escoria. Oh Dios Todopoderoso, desde lo profundo, Señor. Oh Señor, ayúdanos, Padre Eterno. Estamos clamando a ti, Señor. ¿A quién iremos sino solamente a ti que tienes palabras de vida eterna? Confróntanos, Señor, y déjanos ir a nuestras rodillas, Señor. Padre, y déjanos saber que hay un cielo para ir y un infierno también para ir, Señor. Y que no hay términos medios contigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos y fortalécenos. Visítanos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Santo Espíritu desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en mí tu habitación. Llena hoy, llena
llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y haz en mí tu habitación. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Señor Jesús, Padre bueno, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por las cosas dichas el día de hoy, Padre Santo. Señor, y pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, los diezmos y las ofrendas, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo, que bendigas sus hogares y sus familias, Padre Santo, así como sus economías, Padre bueno. Que nunca, Señor, falte el pan espiritual y natural en nuestros hogares, Padre Santo, en nuestras mesas. Lo pedimos, Señor, con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Vamos a orar para cerrar el servicio en esta noche. Señor Jesús, Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, estamos, Señor, agradecidos contigo, día a día, Padre Santo, inmensamente agradecidos contigo por tu palabra, Señor Jesucristo, por, Señor, tener la bondad de revelarte a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Señor, permítenos tomar tu palabra, Señor, como verdad absoluta, Padre Santo. Señor, y no como alguna cosa más, Señor Jesucristo, sino, Señor, ponernos con tu palabra como entre la vida y la muerte, Padre Santo. Bendice, Señor, nuestra disposición de escucharte, Padre Santo, de escuchar tu palabra. Bendice, Señor, la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Señor, déjanos tener una buena noche, Señor Jesucristo. Si es tu voluntad, visítanos en sueños, Señor Jesús. Y si es tu voluntad también, regálanos un día más de vida el día de mañana. Lo pedimos, Señor, y lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Mañana nos encontramos a las 7 de la noche. Shalom Ubrajat.